son tanto los proyectos vinculados con la llamada agenda de seguridad que se están discutiendo rápida y simultáneamente, que incluso para los periodistas que hacemos nuestro mayor esfuerzo es difícil poder transmitir a quienes confían en nuestra información todas las aristas vinculadas con este tema. Bueno, igual persistimos en aquello y es por eso que hemos convocado esta mañana y vamos a procurar abordar algunos asuntos en este rato al abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Teníamos ahí a Cristian Riego. Cristian, no sé si me escuchas. Sí, yo lo escucho perfecto. Ahí sí. Buenos días, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias por poder conversar esta Buenos mañana. días. Sí, bueno, en primer lugar, tu apreciación general sobre lo que se está discutiendo, el modo en que se está discutiendo y la velocidad con la que se está discutiendo. Mira, mi impresión general es que los parlamentarios están tratando de adquirir un protagonismo que en realidad no tienen en esta crisis de seguridad. Lo que se requiere hacer en este momento para solucionar problemas como, por ejemplo, encontrar a los autores del homicidio de los carabineros y otros más, son cuestiones operativas que dependen en buena medida del gobierno, de la disposición de recursos, de carabineros, de la fiscalía, y es allí donde tendría que estar la atención y el protagonismo. El Parlamento no tiene nada que hacer en eso, no va a poder, por sus facultades que son de otro tipo, resolver ninguno de estos temas en el corto plazo, en la urgencia. Uh-huh. Lo que el Parlamento tendría que hacer sería más bien preocuparse del mediano y del largo plazo. Por ejemplo, ¿cierto?, investigando cuáles son los problemas que existen en distintas áreas, que son muchos, digamos, para el funcionamiento apropiado del sistema de justicia, procurando fortalecer las instituciones en términos de mejorar su capacitación, su reclutamiento, donde también hay problemas sustantivos, todo lo cual va a tener un impacto en los próximos años. Pero el Parlamento, tenemos un Parlamento que está tratando de hacer aquello para lo que los parlamentos no sirven, que es resolver la coyuntura y tratar de aparecer como muy activo y muy decisivo, ¿cierto?, en cuestiones que en realidad lo que más puede producirse, que yo creo que lo que está produciendo, son legislaciones muy malas, digamos, que van a producir daño en el largo plazo, muy sustantivos, tanto para la democracia como para el propio sistema de seguridad. Sí, en la misma línea, Cristian, dos afirmaciones que hemos escuchado en los últimos días y que queríamos someter a tu consideración. Primero, la afirmación según la cual el problema de seguridad pública que tenemos en el país no se resuelve solo con leyes, ¿no? Y que habría que mirar un cuadro institucional más general. Y lo segundo es que dentro del ámbito de la discusión sobre las leyes, no todo debería ser policial, sino que el combate al crimen organizado debería tener una mirada más panorámica de fortalecimiento institucional respecto a dependencias del Estado que no necesariamente son directamente policiales. Sobre estas dos afirmaciones, ¿qué decir? Bueno, respecto a lo primero, claramente, ¿cierto?, la crisis puntual de seguridad no se resuelve con leyes, se resuelve con trabajo operativo de todo el aparato estatal vinculado al tema de la seguridad. Pero lo complicado es que, por otra parte, sí se requieren leyes, pero leyes pensadas en el mejoramiento de las instituciones en el mediano y largo plazo, uh-huh, que es algo que en Chile nosotros hace mucho tiempo que no hacemos. Entonces nuestras instituciones no van mejorando y yo diría que se mantienen bastante estancadas a lo largo del tiempo, en términos, por ejemplo, de su nivel de capacitación, de su entrenamiento, ¿cierto?, de los programas de educación de las mismas instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de estar preocupados de cómo mejoramos las instituciones para que eso tenga efecto en 3, 4, 5, 6 años más, están preocupados de tratar de sacar leyes que respondan a la coyuntura, lo cual no va a contribuir ni a lo uno ni a lo otro. Respecto de la institucionalidad, claro, yo creo que en buena medida se requiere una institucionalidad más compleja. Por ejemplo, ¿cierto?, hay que fortalecer las instituciones periciales, o sea, toda la cuestión del uso de la ciencia en la investigación criminal. Esto es fundamental. Nuestro sistema es débil y tenemos que fortalecerlo. El tema penitenciario es fundamental. El hecho de que el Estado chileno tenga un control real de las cárceles y pueda usar las cárceles para, digamos, todos
todas las necesidades que se ven en un proceso de combate al crimen como el que estamos enfrentando, por ejemplo, la posibilidad de aislar personas, la posibilidad de someter a algunos a distintos regímenes. Nada de eso hoy día es posible, o solo es posible parcialmente, porque las cárceles están sometidas a un régimen de, en gran medida, descontrol, en algunos casos controles por parte de grupos organizados, digamos, que funcionan al interior. Bueno, el informe del ministro Guzmán, yo creo que fue lapidario, que salió hace poco tiempo, digamos. Entonces, claro, uno diría, ¿por qué no están preocupados los parlamentarios de cómo retomamos el control y la disciplina al interior del sistema penitenciario? Lo ponemos al servicio del Estado y no al servicio de quienes en la práctica, digamos, tengan la fuerza para poder utilizarlo en cada momento. Sí. Cristian, advierto, pero en mi opinión es más bien para propiciar la tuya, que es lo que realmente importa, una suerte de círculo vicioso en la discusión política sobre el desempeño de las policías, ¿no? Por un lado, cada vez que hay un hecho de alta conmoción pública, hay un sector del sistema político que dice hay que darle más atribuciones para el uso de la fuerza a las policías, ¿no? Hay que ponerle menos trabas para el uso de la fuerza. Incluso se plantean los mecanismos para que el uso indebido de la fuerza no sea sancionado de la manera en que es sancionado actualmente. Pero por el otro lado, cualquier señalamiento respecto a que esas policías en un eventual proceso como este tengan una mejor formación, no solamente operativa, o sea, operativa, que es fundamental y de lo cual poco se habla, pero también en criterio, en análisis de la situación puntual, en formación en derechos humanos, en fin, es rápidamente señalado públicamente como una moción en contra de la institución. Y seguimos en esta suerte de círculo vicioso que nos impide, pienso yo, ver en una perspectiva más integral cómo fortalecer la labor policial dentro del objetivo más amplio de mejorar la seguridad pública en el país. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? Porque esto que señalo que podría parecer muy retórico me da la impresión que está en el corazón del tipo de deliberación legislativa que se está dando en este momento en Chile. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos, por una parte, cierto, un discurso que es nostálgico del pasado y que diría lo ideal sería tener policías sin control y que actúen, digamos, con toda la brutalidad que sea necesaria y por esa vía vamos a solucionar el problema. Esa sería una visión que yo creo que está presente siempre. Y por otro lado, hay una visión que solo tiene como discurso, digámoslo así, el discurso de los derechos humanos. O sea, cómo limitamos a la actuación de la policía para que sea respetuosa con los derechos humanos. Lo que no tenemos, diría yo, es una visión de cómo la policía puede afianzar sus capacidades para controlar el crimen, no necesariamente para respetar los derechos humanos, en el contexto de una democracia, en que el respeto por los derechos humanos es una limitación, pero en el que no solo basta tener limitaciones, hay que reconocer que una policía moderna opera en un entorno de limitaciones, pero hay que tener respuesta sustantiva, es decir, cómo, en ese contexto de limitaciones, la policía puede ser efectiva. Y yo creo que ahí es donde estamos muy trabados y donde no hay una propuesta de reforma policial que no sea, ¿cierto?, enseñarle derechos humanos a los policías, cosa que ya hemos hecho y sabemos que no resulta mucho, ni sea dejar a los policías que hagan cualquier cosa, sino que sea cómo tener policías más profesionales que en el contexto de una democracia, y con todo lo que eso significa, sean capaces de ser muy eficaces y de combatir la criminalidad que estamos enfrentando, que se ha elevado mucho en su peligrosidad, de manera eficiente. Y para eso necesitamos mejores policías, con mejor nivel de educación, mayor manejo de la tecnología. O sea, hay una cantidad de cosas que hacer allí, con bases de datos mucho más sofisticadas. Necesitamos, digamos, probablemente disminuir el excesivo poder que tienen los mandos hoy día y la excesiva concentración de recursos que recae sobre los mandos y traspasar eso hacia los policías de la calle, a los policías de la base. Tenemos que desarrollar al interior de la policía especialidades profesionales mucho más sustantivas que las que hoy día existen y así por delante. Entonces esto requiere una reforma, pero antes que la reforma requiere una visión de lo que es una policía eficaz en una democracia. Y yo creo que eso no existe ni por ningún lado, ni por un lado ni por el otro lado. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Cristian Riesgo. Cristian,
Tu opinión sobre cómo se está discutiendo el proyecto de ley para hablar ya más específicamente de reglas de uso de la fuerza. Hemos tenido jornadas donde se han votado más de 150 indicaciones para entrar a sala hoy día mismo, y con esto que se ha incorporado, que es la reposición de la justicia militar. ¿De qué manera ayuda eso a los objetivos de incrementar una mejor tarea del Estado en materias de seguridad pública? O sea, yo creo que el proyecto del uso de la fuerza da cuenta exactamente de este problema, ¿cierto? Ujú. El gobierno presentó un proyecto que en realidad es un proyecto limitativo del actual policial. Es un proyecto que está preocupado por el respeto a los derechos de las personas, lo cual está muy bien, ¿cierto? Pero no es probablemente lo que se necesita hoy. Y por otro lado tenemos que la derecha lo que quiere hacer es aprovechar ese proyecto, darlo totalmente vuelta de cabeza, digamos, y transformarlo en un proyecto de garantía de impunidad, para que la policía haga lo que se le antoje y no esté sometida a ningún tipo de control. No hay ninguna idea, yo creo que hay un problema de ideas, ¿cierto? De cómo, por ejemplo, aquí lo que se necesita no es ni lo uno ni lo otro, lo que se necesita es, por ejemplo, cómo resolvemos los obstáculos que hoy día existen. De hecho, esos obstáculos existen para que la policía pueda, digamos, responder frente a los tribunales de un modo apropiado, correcto, justo, ¿cierto? No se sientan abandonados ni maltratados, pero por otra parte, que los tribunales conserven su imperio sobre las actuaciones policiales. No hay ningún proyecto sobre cómo elevamos el nivel educativo, profesional, y mejoramos el reclutamiento de policías en Chile, que me parece una cuestión crítica, ¿cierto? O sea, ¿cómo vamos resolviendo los diversos? Pues cómo creamos un sistema administrativo de control de la policía que permita resolver muchos de los conflictos e ir generando una doctrina de actuación policial, ¿cierto? A través de tribunales o comisiones administrativas que vayan decidiendo si las actuaciones policiales, desde el punto de vista de la policía, ¿cierto?, son correctas o incorrectas. Hoy día la policía chilena, por ejemplo, no tiene esa visión. Cuando se produce un hecho conflictivo, la propia policía, investigaciones o carabineros, no tienen una voz oficial de decir, mire, este policía actuó bien o actuó mal. Entonces le dejan la tarea entregada. Sí. O sea, en muchos de los hechos que han terminado, en algunos de los hechos que han terminado en el asesinato de carabineros, y voy a decirlo con mucha precisión porque estos son tiempos en los que todo se presta a interpretaciones, eh, ha habido un evidente error de diagnóstico operativo por parte del funcionario que luego fue víctima del ataque. Esto no quiere decir ni justificar, ni relativizar, ni minimizar la condena a lo aberrante que es el asesinato de un funcionario público, pero parece ser esa una parte del problema que sin embargo el sistema político hace como si no existiera o se resiste a hacerlo parte del análisis. Totalmente. O sea, lo que uno ve en muchos de los videos que circulan, ¿cierto?, que dan cuenta de situaciones conflictivas, son a veces enormes problemas de entrenamiento, enormes problemas de motivación, ¿cierto?, policías que prefieren no involucrarse. Bueno, eso se puede combatir. Para eso es posible, con una buena gestión. Esos problemas, digamos, existen, no sé, en las empresas, en el aparato público, y se pueden combatir y se pueden resolver con medidas de gestión apropiadas. Pareciera que en esta materia nuestro sistema no cuenta ni siquiera con los mínimos, ¿cierto? En toda empresa, en toda institución, se hacen análisis de cómo está funcionando, se hacen análisis de las deficiencias que están habiendo y se diseñan estrategias para irlas resolviendo. Entre nosotros nada de eso existe, solo existe la actuación de la policía en la calle y luego el sistema de justicia. Eso no puede ser, ¿cierto? Porque lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo. Entonces el carabinero, que ha cometido o no un abuso, llega solo frente al sistema de justicia, muchas veces abandonado por su propio mando, sin que nadie le haya dicho si lo que hizo está bien o está mal, sin que sepamos si tuvo un buen entrenamiento, y claro, y enfrenta solo a un sistema de justicia que tampoco necesariamente conoce mucho cómo funciona la policía, y entonces hay una enorme percepción de injusticia y una desmotivación. O sea, digamos, hay muchos problemas estructurales que están condicionando que esto funcione de manera inapropiada. Y lo que hay que hacer es encararlo y no, como quien dice, decir, no, bueno, mire, no se puede combatir el crimen en democracia, entonces volvamos a la dictadura, que es un poco la propuesta de la derecha. Sí. Respecto al sistema de inteligencia, Cristian, ¿cuál es tu apreciación sobre el proyecto y sobre el modo en que ha ido evolucionando?
Mira, la verdad es que yo sobre ese tema no tengo una visión demasiado clara. Mi experiencia me dice que hay que ser muy desconfiado con los sistemas de inteligencia y no creer mucho en sus capacidades, pero yo no creo que la solución en este momento vaya por ahí, porque a mí me parece que hoy día el gran déficit es la incapacidad del Estado para encontrar a los culpables de los delitos. Y ese es un problema fundamentalmente de investigación criminal. O sea, hoy día no es que nosotros tengamos grupos organizados que van a cometer delitos y queremos anticiparlos. Lo que tenemos son muchos delitos que ya se han cometido y que no hemos podido resolver. Entonces yo creo que el énfasis debiera estar en mejorar las capacidades de la investigación criminal. Pero, como digo, el tema de inteligencia no lo conozco a fondo. Sí. Para finalizar esta entrevista, Cristian, si de ti dependiera, si tuvieras un poder que afortunadamente en democracia nadie tiene, ¿no? Pero de poder reordenar la discusión que estamos dando, ¿dónde piensas tú que habría que poner los énfasis? O sea, yo creo que tendría que quedar claro que la tarea de afrontar la coyuntura corresponde al Poder Ejecutivo, esa es su responsabilidad, ¿cierto?, en colaboración con el Ministerio Público y la Policía, y ellos tienen que destinar los recursos, la gente, la experticia para afrontar eso, y creo que habría que mandar al Congreso una agenda de mediano plazo de fortalecimiento institucional, pero que supere esta dicotomía. No es una agenda de derechos humanos, ni es una agenda de desarmar la institucionalidad democrática. Es una agenda de cómo construir una policía y en general un aparato de seguridad que sea eficaz en el contexto democrático. Eso yo creo, sobre eso hay muy pocas ideas, yo creo que muchos ni siquiera lo entienden, y es de ahí donde se nota el déficit más grave. Sí. Profesor, abogado Cristian Riego, muchas gracias por esta entrevista. Que tengas un buen día y un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Son las 8:28, vamos a ir un breve alto y continuamos.